El Prisma, un podcast de Exolum presentado por Débora Ciencia. En 2015, 96 países, además de la Unión Europea y todos sus Estados miembros, acordaron mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, reconociendo que esto reduciría significativamente los efectos del cambio climático. Este pacto internacional es el Acuerdo de París. La aplicación de este acuerdo requiere de una transición energética hacia un modelo más sostenible, basado en la eficiencia energética, la economía circular, la integración de las energías limpias, el uso de biocombustibles y el desarrollo de nuevos vectores energéticos. Bienvenidos al primer episodio de El Prisma, el podcast de Exolum. Yo soy Débora García Bello, soy química y divulgadora científica, más conocida en redes como Débora Ciencia, y ahora también soy la presentadora de este podcast. En este episodio de El Prisma hablaremos de transición energética. Me gusta que haya calado tanto en comunicación la palabra transición. Transición es sinónimo de transformación, de metamorfosis, lleva implícita una etiqueta de adaptación. No hablamos de revolución, sino de transición, lo que implica que es un proceso que se va haciendo poco a poco, siguiendo los tiempos que marca el desarrollo científico y tecnológico y de acuerdo con la evidencia científica que hemos ido generando. Y hay otra clave importante en esta transición, y es que se debe hacer de modo que se garantice el bienestar social y económico, porque el desarrollo sostenible también va de eso. Para hablar de transición energética, tengo aquí a mi lado a Marcelino Oreja. Marcelino es ingeniero industrial, fundó la empresa DEF4 de patentes y marcas. De 2002 a 2004 fue diputado del Parlamento Europeo. Entre 2012 y 2022 fue consejero delegado de Nagas. También ostentó el cargo de consejero de Mibgas. En la actualidad está vinculado profesionalmente a varias compañías energéticas. Marcelino, me encanta tenerte en El Prisma. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué es la transición energética? Pues yo creo que has contado mucho. La transición es ir de un lado a otro. Tenemos que ir de una economía que consumía sin ningún límite combustibles fósiles a una economía que no produzca CO2 o cuyo producción de CO2 acabe siendo neutral, ¿no? El net zero del año 50. Y he dicho cosas que son muy importantes. El desarrollo y el tiempo. Porque a veces yo creo que cuando hablamos de transición y hablamos del efecto de net zero en el año 50, si le damos demasiado tiempo a las cosas y demasiados recursos, esas cosas acaban no ocurriendo. Tenemos que darle sentido de urgencia también a esta transición. Si creemos que esto es lento, no lo vamos a hacer. Y por lo tanto tenemos que buscar cosas que se puedan producir en el muy corto plazo. A veces buscar la mejor solución no la vamos a poder hacer a tiempo y vamos a no cumplir con el Acuerdo de París. Que, por cierto, tiene una trascendencia enorme, porque si nos damos cuenta hoy, eso hace menos de 10 años del Acuerdo de París, y hoy todos somos conscientes, creo que casi todos, pero todos somos conscientes que el mayor reto de nuestra generación es el Acuerdo de París, la transición ecológica o reducir las emisiones. Cosa que hace 10 años no lo asumíamos como tal. Es algo que nos parece normal, pero es trascendente. Nos hemos dado cuenta todos que es el mayor reto de nuestra generación. Y eso es lo que va a marcar la transición y la energía en general en los próximos años. ¿Y por qué crees que nos hemos dado cuenta ahora? Bueno, yo creo que ha sido un conjunto de cosas. Yo creo que ha habido pues cambios climáticos evidentes, ha habido una gestión política eficiente en general, ¿no? Y el Acuerdo de París es un acuerdo entre gobiernos, ¿no? Que ha permitido cambiar a la opinión pública y hacer que la opinión pública tenga hoy esa sensación de urgencia. Y yo creo que nos hemos dado cuenta también que somos todos responsables de ese exceso de CO2 y que entre todos tenemos que resolver el problema. Claro, porque es interesante esto que dices, porque en realidad lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Pero sí que es cierto que siempre esto nunca va a pasar, ¿no? Entonces creo que hay un papel importante por parte de la comunidad científica también. De compartirlo, de comunicarlo bien, tal y como son las cosas. Y claro, hemos esperado casi a que se note, ¿no? O sea, quiero decir, el cambio climático realmente tú en tu casa no lo notas, pero sí que vemos cada vez más eventos climáticos extremos y entonces algunos son atribuibles al cambio climático y otros no. Pero bueno, que todo suma para que nos demos cuenta de sí, pues esto al final va a ser más urgente de lo que parecía. Sí, también te digo que yo creo que
si bien es obvio que esto es urgente y que es la mayor reto de nuestra generación, el mensaje apocalíptico tampoco sé si ayuda, porque cuando somos excesivamente apocalípticos, acaba pareciendo que esto es inevitable. Por lo tanto, ¿para qué? ¿No voy a hacer nada si el apocalipsis viene? ¿No? Y hay veces que conseguimos el efecto contrario al deseado, es decir, que podemos estar haciendo medidas que reduzcan la contaminación y que pueden producir el efecto contrario. Es decir, que hay que tener un poquito de cuidado con el exceso de apocalipsis. Claro, pero ahí, por ejemplo, mira, yo creo que juega a nuestro favor todo lo que se ha hecho con respecto al agujero de la capa de ozono. Porque también iba a ser el apocalipsis y se habló de ese problema y se le puso remedio, y además estamos viendo que se le puso remedio bien. Es decir, en realidad en un corto plazo, en términos climáticos, ya podemos decir que hemos resuelto ese problema. Y simplemente cambiando unos gases que emitíamos por otros, que no tienen ese efecto destructor de la capa de ozono. Entonces, creo que hay que lanzar ese doble mensaje, ¿no? O sea, te lo digo como comunicadora científica, que una parte es a lo mejor la urgencia, pero lo que acabas de decir es muy importante. Si lanzamos siempre mensajes apocalípticos, lo que lleva es a, bueno, pues ¿para qué? ¿No? Al final, al quedarte quieto y decir, bueno, como esto es inevitable, pero no, porque tenemos antecedentes de que al final la ciencia y la tecnología o nuestra actividad tiene esa influencia en el clima, pero también con ciencia y tecnología resolvemos los problemas que provocamos. Entonces, ¿cómo crees que se puede impulsar y alcanzar la transición energética? O sea, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, yo creo que hay un desafío tecnológico. Hay mucha tecnología aún por desarrollar o por implementar. Y por lo tanto, necesitamos ayudar al desarrollo de esas tecnologías y apoyarlas. Y luego, también cambios de hábitos industriales y personales. Es decir, que esto va de que cambiemos la forma de vivir aquellos que más contaminamos, sin dar derecho a aquellos que hoy tienen que desarrollarse a que puedan contaminar más. No puede ser que los países más occidentales, que hemos contaminado durante siglos, ahora vengamos a decirle a los señores que se tienen que desarrollar, no olvidemos que hay 800 millones de personas sin acceso a luz en el mundo, que no pueden producir luz de una forma contaminante. Por tanto, la tecnología es clave. Yo creo que ahí la inversión en nuevas tecnologías va a ser muy importante, tanto en capital privado como capital público, y hay muchos desarrollos que van a permitir luchar contra el cambio climático. Fíjate que en el sector energético, yo que estudié la carrera hace muchos años, la energía era una cosa solo de grandes compañías. Solo había un generador, un transportista y un distribuidor en el sector del petróleo o de la electricidad. Hoy el sector energético es un sector lleno de compañías y oportunidades industriales y tecnológicas de compañías pequeñas y medianas. Y eso es un cambio sustancial que hace además a este sector fascinante. Porque antes, si tú querías trabajar en energía, solo podías trabajar en una gran empresa. Hoy puedes trabajar en muchas. Entonces, hay que apoyar esos nuevos desarrollos, que en algunos casos son tecnológicos y en otros casos aplicar esa tecnología a la actividad comercial. Y esa es una clave fundamental para llegar a la transición. La segunda, la regulación, y luego si quieres hablamos un poco más, porque la regulación también es muy importante, y la concienciación de las personas, y que sea una cuestión de cada uno de nosotros. Quizás esa parte es la más difícil, porque no mucha gente está dispuesta a cambiar sus hábitos de vida por luchar contra el cambio climático. Todos lo decimos, todos estamos nosotros a votar verde, pero no a ser más verdes en nuestro día a día. Sí, luego hablaremos, profundizaremos también en eso. Cuando hablas de esas nuevas tecnologías, ¿a qué tecnologías te refieres? Bueno, en toda la cadena de valor del mundo energético hay tecnologías que pueden permitir descarbonizar. Tú eres divulgadora y lo sabes, hay un error que se comete, es confundir energía con electricidad, porque todo el mundo conoce lo que es la electricidad, incluso se considera un experto porque enciende la luz de casa, y la energía es mucho más, la electricidad es solo un tercio, ¿no? de la energía que consumimos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas tecnologías que pueden permitir descarbonizar tanto la generación eléctrica como el consumo energético. Y ahí pues hablaremos, y podemos hablar desde el hidrógeno, el biometano, las baterías, la captura de CO2, que es crítica, yo creo, para llegar a emisiones cero, y se habla muy poco de ello, y sin duda probablemente es una parte de la energía
o de lo que será responsable de luchar contra el cambio climático será capturar el CO2 que producimos, porque vamos a seguir produciendo CO2. Y hay mucha tecnología, en algunos casos ya desarrollada y en otros casos por desarrollar, pero al que le queda mucho más de lo que a veces nos hacen pensar, ¿no? Y en el hidrógeno, por ejemplo, pues a veces nos parece que se vende el hidrógeno en el Mercadona y hoy prácticamente pues todavía hay muy poquita producción de hidrógeno verde en el mundo y casi todo está en una fase más experimental de lo que puede parecer, y eso requiere de mucha inversión pública y privada. Sí, porque es una cosa que ha sucedido con todo lo que es generación de energías limpias, que en algunos casos parece que hemos vendido antes el producto que de tener realmente la solución, ¿no? Yo esto es algo que viví con, por ejemplo, las placas fotovoltaicas, ¿no? Toda la generación de energía fotovoltaica, que, estoy en un grupo de investigación, de hecho, de fotorreactividad, en la que se estudian materiales para utilizar este tipo de placas. Y siempre comentamos es que se vendió demasiado pronto, cuando aún no eran tan eficientes como lo son ahora. Aún tienen mucho recorrido por delante en ganar en eficiencia, pero que se empezaron, por eso también eran mucho más caras de lo que son ahora. Que se tomó esa decisión antes. Entonces, muchas veces, pues eso, comento con colegas, si, por ejemplo, con el hidrógeno nos estamos adelantando tomando decisiones o estamos en un buen momento para ya tomar esa decisión y decir, pues nos decantamos por aquí. O sea, el hidrógeno va a jugar un papel fundamental en la transición y va a ser una parte, como vector energético, va a ser fundamental porque necesitamos energía densa y la única alternativa que tenemos al combustible fósil y al gas natural es el hidrógeno. Por lo tanto, va a jugar un papel seguro. Es verdad que en algunos casos anunciamos proyectos e iniciativas antes de que se vayan a producir, ¿no? Hoy en España, en operación, hay 25 megavatios de proyectos de hidrógeno, de capacidad de generación de hidrógeno, que no están trabajando al 100%. Se habla de 400 megavatios de proyectos decididos, tomada la decisión de inversión. Yo no creo que sea una decisión de inversión real. Y se habla de 6.000 megavatios. Es decir, que hay muchísimos proyectos, pero es verdad que en algunos casos creo que hemos adelantado un poco los proyectos. Teniendo en cuenta que el hidrógeno todavía nos queda mucho porque sea eficiente, tenga un coste suficiente y conozcamos el proceso productivo del hidrógeno como conocemos otros. Porque a la hora de las placas, cuando hablamos de combustibles, tanto de hidrógeno como de biometano, producir esos combustibles es un proceso de fabricación, con todas las complicaciones y riesgos industriales que tiene producir un producto. En la placa hay que producir la placa. Una vez que tienes la placa, que la placa produzca electricidad, necesitas un sol que a priori sale todos los días y se pone todos los días y con un nivel de radiación que puedes medir, y por lo tanto la productividad de la placa o del parque solar es más o menos predecible, y de hecho el valor de un proyecto antes de ser construido o después es muy semejante, solo se le suma el coste de construcción. Nadie asume que hay un riesgo constructivo en un proyecto fotovoltaico. Cuando tú vas a producir hidrógeno, cuando vas a transportar hidrógeno, en la cantidad de tecnología o de conocimiento industrial necesario es muy importante. Transportar un combustible, cualquiera, que es peligroso, requiere de mucho conocimiento y todavía no hemos llegado hasta esa fase, ¿no? Se habla de grandes proyectos de transporte de hidrógeno cuando en ningún sitio lo hemos transportado aún. El primer proyecto de transporte de hidrógeno por tubería se está construyendo ahora, el tubo en Baleares, ¿no? Es decir, que yo creo que nos queda, tampoco es malo generar esa ilusión, generar ese optimismo, atrae inversión, que es muy importante. Sí. Muy importante, esa inversión está acelerando probablemente el proceso de fabricación de ese hidrógeno, pero no hay que olvidar que es un proceso fabril. Y eso pues tiene una complicación mayor que un proceso mecánico. Y además es un proceso químico. Y como química sabes que la química tiene un grado de sofisticación muy superior a la mecánica. Digo yo que soy mecánico. Pero un proceso químico tiene unos riesgos y unas incertidumbres mayores que un proceso mecánico. Sí, a ver, en el caso creo que es importante puntualizar que el caso del hidrógeno, el hidrógeno lo usamos casi como un almacén de energía, ¿no? O sea, sí, quiero decir, estamos desarrollando en paralelo cada vez mejores baterías, ¿no? Para almacenar esa energía que producimos o en forma de hidrógeno, que es un almacenaje químico. Una batería también, pero bueno. Sí, pero tienes una densidad de energía por metro cuadrado
metro cúbico en hidrógeno que no tienes en la batería. Entonces, la cantidad de potencia que tú puedes tener en el combustible líquido no la vas a tener nunca en una batería. Claro, porque lo puedes usar como combustible, ese es el cambio. Claro, a lo que me refiero es que al final, tanto para producir el hidrógeno como para cargar una batería, necesitas una fuente de energía primaria. O sea, quiero decir, es un poco la diferencia que hay con otros combustibles. Sí. Estamos hablando todo el rato de esto de renovables, de hidrógeno, ¿y crees que la respuesta a todo es renovables y electrificación? No, yo creo que la electrificación va a ser muy importante. También es verdad que estamos hablando de energía en Occidente. Un pequeño paréntesis, porque no va a ser igual cómo va a evolucionar en África o en países en vías de desarrollo. Pero la electrificación en España y en Europa se va a acelerar muchísimo. Creo que hay muchos procesos de calor que van a ser eléctricos. Desde luego, todos aquellos por debajo de 200 grados, ya sea en el doméstico o en el industrial, se van a electrificar, porque va a ser rentable electrificarse. Otro cambio importante es que hoy ser verde empieza a ser rentable y no solamente empieza a ser responsable. Esa electrificación de la industria se va a acelerar muchísimo y por lo tanto vamos a poder generar electricidad renovable y atender procesos industriales de calor de forma eléctrica. También es verdad que hay algunos procesos de calor por encima de 200, 400, podemos poner en función de la tecnología y el proceso productivo el umbral en un sitio distinto, pero por encima de determinados grados hay muchos procesos que no son electrificables. Por lo tanto, vamos a seguir necesitando hoy por hoy combustibles para generar calor y que necesitan una potencia suficiente, que eso no se va a poder hacer de forma eléctrica. Y ahí vamos a utilizar combustibles, va a haber motor de combustión y ese combustible cada vez va a ser más eficiente. El motor va a ser cada vez más eficiente y el combustible cada vez más ecológico. Pero estoy convencido que no podemos electrificar hasta el 100% la economía. Claro, a ver, yo pienso, por ejemplo, un barco mercante, un avión, quiero decir, no podemos decir, a lo mejor en el futuro se podrá electrificar, pero en el corto o medio plazo es algo que depende, lógicamente, de los combustibles. Y como comentabas antes... Hay un ejemplo muy gráfico que es el del tanque, ¿no? Habrá guerras, desgraciadamente, en el año 50 y no creo que los tanques sean eléctricos. No. En el año 50. No, muy buen ejemplo ese. Claro, por eso digo que la ciencia y la tecnología llega hasta un punto y no simplemente, bueno, pues eliminamos el combustible de todo y ya está, y que esa sería la solución, ¿no? También comentabas, también hay combustibles que son neutros en CO2, ¿no? Se está trabajando mucho en biocombustibles, en combustibles sintéticos, que se hacen capturando CO2, que ya eso es maravilloso. Claro, algunos tendrán huella de carbono negativa. Por eso yo creo que el combustible seguirá ahí, el motor de combustión seguirá ahí, y habrá una combinación de motores más eficientes, combustibles más ecológicos y captura de CO2, tanto para la producción del combustible como a posteriori a la salida del motor de combustión. Esa combinación es la que hará que lleguemos al net zero, que también ha sido un cambio importante terminológico. Hablábamos de producir cero CO2 y ahora hablamos de que la producción sea neta cero. Ese término de net zero es muy importante porque implica también la captura del CO2, tanto para la producción del combustible como a la salida del proceso productivo. Entonces, habrá combustibles seguro en el año 50, habrá combustibles fósiles también en el año 50. Yo creo que demonizar en exceso a los combustibles fósiles también es un error, porque la transición hay que hacerla con ellos, con el combustible. Los que más capacidad tienen de invertir, desarrollar y producir nuevos combustibles son los que hoy transportan, consumen o producen combustibles y por lo tanto son los aliados de la transición, no el enemigo. Ahora que estamos con los coletazos de la COP28, ¿no? Sí. No, los combustibles son los aliados, porque los que nos han hecho llegar hasta aquí son esos combustibles. Es decir, vivimos rodeados de cosas producidas con combustibles y no los podemos demonizar. Nos movemos con ellos, casi todo lo que está en este estudio tiene plástico y por lo tanto se ha producido con combustible en su proceso productivo o en el propio material, ¿no? Y la química pues está basada en el carbono, por lo tanto está basada en muchos casos... Sí, la química orgánica, la química orgánica está basada en el carbono y esa química, ese carbono viene de los combustibles fósiles, ¿no? Sí. Entonces, no demonicemos tampoco en exceso al combustible fósil.
Sí, porque al final está bien esto que dices, ¿no? Porque se demoniza casi cualquier cosa que provenga del petróleo. Claro, yo como química que tengo que lidiar con estas cosas en comunicación, que dices, pero si lo aprovechamos absolutamente todo para hacer combustibles, para hacer materiales todo, maravillosos. Todo. Esta mesa es de petróleo. Esta mesa está hecha con polímeros. Luego de aquí, este vasito tiene petróleo. Que también hace que sean más ligeros los automóviles que movemos. Es decir, que todos esos materiales que podemos extraer a partir del petróleo también pueden contribuir, bien utilizados, a que el diseño pues eso contribuya a la reducción de CO2. ¿Qué es eso de neutralidad tecnológica? Es un concepto muy importante para que podamos avanzar. Tenemos que intentar evitar que la administración lo que tiene que marcar es el límite de contaminación. Por lo tanto, que tu coche tenga, tu motor o tu industria, cualquier proceso productivo, tenga unas emisiones y que tengas un límite a la emisión a producir. Pero nadie tiene por qué decir con qué tecnología tienes que aplicar esa reducción de contaminación. Y de hecho, estamos en un mundo, probablemente porque hay comunicación mala, donde simplificamos mucho todo y acabamos haciendo a ganadores y perdedores tecnológicos. Sí. El hidrógeno, soy el ganador. Ha ganado el hidrógeno. Y todo es muy sexy cuando hablas de hidrógeno. Y hay otras cosas como la captura de CO2, la que hablábamos antes, que no es nada sexy. Y es una tecnología muy atractiva. Sí, es decir, totalmente. Y que va a tener un futuro. Hablamos mucho de hidrógeno y si queremos establecer una economía de hidrógeno necesitamos transportarlo y almacenarlo. Y yo no he oído hablar a mucha gente de almacenamientos subterráneos de hidrógeno. Y sin almacenamiento de hidrógeno no hay economía de hidrógeno. No hay ninguna cadena logística que se desarrolla sin el almacenamiento. Cualquier producto, si tú quieres consumir naranjas, alguien las ha producido en un momento distinto al que tú las estás consumiendo y en algún sitio se almacenan. Pasa con cualquier combustible y pasa con el hidrógeno. Pero no es sexy hablar de almacenamiento de hidrógeno. Parece que se va a producir y consumir en el mismo momento, en el mismo lugar. Sí, eso no sucede así. Pero eso no va a ocurrir. Entonces hay que evitar que desde aquellos que no tienen un conocimiento tecnológico e industrial se hable de una tecnología frente a otra. Y luego hay otro concepto muy importante que es separar la industria de la ciencia. Es decir, la ciencia es muy importante y los avances científicos son muy importantes, pero también hay que tomar en consideración la aplicación industrial de ese avance científico. Porque hay cosas que se pueden hacer, pero no son rentables, o hay cosas que se pueden hacer, pero tienen unas externalidades negativas. Entonces, a veces también es más sexy la ciencia que la industria. Y hay que defender que para llegar a la transición o a la neutralidad en carbono, será la industria la que tenemos que descarbonizar. Totalmente. Y lo último, hay que darse cuenta de los tamaños, porque la transición, la reducción de emisiones, donde tenemos que hacerlas en el sector industrial, que es la que de verdad pesa. Es decir, la contaminación que produce el doméstico es relativamente poco respecto al consumo industrial. Y si queremos ser y seguir creciendo como país, necesitamos también esa industria. Entonces, hay que separar la industria del doméstico, del comercial. También, bueno, y el concepto que decíamos en la introducción de desarrollo sostenible. Es decir, que una cosa, o sea, ser sostenibles, pero siempre apostando porque siga habiendo un desarrollo. Sí, es decir, que es una apuesta por el progreso y por el bienestar al final. Hablábamos de eso, de hidrógeno verde, de energías renovables, y yo tengo una curiosidad, que es, ¿qué piensas de la energía nuclear? Bueno, yo creo que ahí también hemos demonizado la energía nuclear, y ha habido, verdad, que accidentes dramáticos, pero estoy convencido que va a durar más de lo que muchos dicen, porque es la única manera que tenemos de tener una energía que al final es limpia, peligrosa, pero limpia, es mantener la energía nuclear en el mix energético, en el mix eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico no podrá sobrevivir sin la energía nuclear. No creo que se desarrolle más de lo que está. No creo que los pequeños reactores crezcan, al menos en el sur de Europa, porque hay una oposición de la opinión pública que no se va a resolver. Pero creo que viviremos con un poco más de energía nuclear y que los cierres se retrasarán, ¿no? O sea, ¿que crees que el freno viene más por conciliar con la opinión pública? Sin ninguna duda. Que por la tecnología. Es una batalla perdida ante la opinión pública.
una tarea pendiente de la opinión pública a la que los gobiernos de cualquier color se han apuntado, porque quizás es el único ámbito donde no hay color político. Y yo creo que desde el punto de vista industrial y técnico es mucho más seguro hoy que muchas otras tecnologías y es necesario para mantener el sistema eléctrico estable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que acabaremos cerrándolas un poco más tarde. No creo que haya un nuevo desarrollo de la energía nuclear, al menos en Occidente. Y no veo que los pequeños reactores se desarrollen, porque no veo que tengas en tu barrio un reactor nuclear. No. Creo que la opinión pública no permitiría. Claro, a lo mejor esos pequeños reactores, pues eso, para un barco mercante, se piensa en ese tipo de formatos, ¿no? Sí. Cosas de ese tipo. Pero bueno, el problema me parece muy ilustrativo lo que ocurre con la energía nuclear en todo este tema, de lo que influye en la opinión pública y luego las decisiones que se toman y cómo tienen repercusiones a largo plazo. Quiero decir, ¿por qué estás diciendo que la energía nuclear, pues eso, acabaremos obviándola, ¿no? Aunque sea en el medio plazo? No es por la tecnología en sí, que al final es una forma de producción energética limpia en términos de CO2, sino porque si no hay una inversión ya en ella, o sea, quiero decir, amortizar una central nuclear es algo que lleva muchísimo tiempo. Y tienes que tener a gente formada que no se está formando, porque hay ese ponerte en contra de esa energía y entonces ya no tienes ya ni a profesionales que te sepan diseñar una central nuclear. Entonces, al final dices, pues corto esto y ya no tengo un plan a futuro. O sea, ya no puedo apostar porque sería una apuesta a muy largo plazo. ¿Y qué gobiernos se meten a apuestas a largo plazo hoy en día? Pues aquellos que no tienen unas elecciones cada 4 años. Claro, bueno. A eso voy, que al final muchas veces es por eso, ¿no? De pensar en el corto plazo. O sea, desde el punto de vista industrial, tecnológico, y defender la energía nuclear no me parece difícil, pero en la energía en general es algo muy curioso, ¿no? De energía se habla con mucha más ligereza de lo que se habla de otros ámbitos científicos. Uh-huh. Si tú oyes debates o lees artículos sobre hidrógeno, pero yo no veo un artículo en un periódico sobre cómo operar del corazón. No es un debate, ¿no? No se debate cómo se opera el corazón, si de esta manera o de aquella, y no hay un periodista en una tertulia que interviene para hablar de cómo se opera el corazón, porque no. Sí, y sobre hidrógeno opina todo el mundo. Sí. Y saber de hidrógeno, yo llevo muchos años, soy ingeniero, llevo muchos años en el mundo energético y tengo la sensación de que no sé nada. A veces me da apuro que me llamen a preguntarme por hidrógeno o por energía, ¿no? Joder, llevo 20 años dedicado a esto. Pero la energía produce un atractivo y es un tema de conversación a veces excesivo, ¿no? Y de otros ámbitos científicos no se habla tanto. En las cenas tus cuñados se podrán hablar de energía con facilidad, sí, y seguramente han estudiado marketing, ¿no? Y hablan del hidrógeno con una soltura y el que no es médico no se atreve a contradecir a un médico sobre pues el tratamiento o qué pastilla hay que tomar para luchar contra el colesterol, ¿no? Sí, eso pasa. Quiero decir, en mis cenas de Navidad me preguntan a mí, pero también hay el que se atreve a llevarme la contra. Opinará mucho. Y entonces, y opina, tú has estudiado química y opina un señor que ha estudiado marketing, ¿no? Sí, y entonces te da una lección sobre el hidrógeno y dices, pero si no, como si tuviera un hidrógeno en casa, ¿no? ¿no? Sí, pero bueno, es que esos debates también luego en algunos medios de comunicación se dan. Entonces, a veces si pones a la misma altura, ¿no? Esto de la equidistancia, ¿no? A un experto o a un científico que sabe de un tema con una persona que no tiene ni idea, pero que pega bien en ese medio, pues claro, al final parece, pues cualquiera puede opinar o rebatirle algo. Sí, pero no ocurre en otros ámbitos de la ciencia. No ocurre en mecánica, no ocurre en... O sea, la energía se ha convertido en una actividad en la que cualquiera puede intervenir. Sí, como tantos otros temas que sí, que ocurre un poco esto. Bueno, volviendo a aterrizar en transición energética, ¿crees que la regulación nos está ayudando? No es fácil esa pregunta, porque yo creo que es verdad que las inversiones en energía, o muchas de las inversiones en energía, hablabas de energía nuclear, pero ocurre en otros ámbitos energéticos, son inversiones a largo plazo. Y cualquier inversión necesita un cierto grado de certidumbre. A menor incertidumbre, menor coste de la energía producida. Porque si tienes mucha incertidumbre,
el coste de esa incertidumbre se le aplicas al cliente final. Es decir, yo el riesgo se lo voy a cobrar a alguien. Entonces necesitamos certidumbre, por lo tanto una regulación que sea certera, que nos dé certidumbre en cuanto al largo plazo de mi inversión. Pero por otro lado, a veces tengo la sensación de que regulamos en exceso o demasiado pronto. Es decir, estamos pidiendo en el sector regulación en muchos ámbitos, pero a veces regulamos demasiado y eso también es peligroso, ¿no? En el caso del hidrógeno, algunas de las propuestas o de las propuestas que se han aprobado recientemente, tanto en el trílogo de los últimos días como decisiones de la Comisión, desprecian un poco ese desarrollo industrial del que estábamos hablando. Y están presuponiendo que en el año 30 van a ocurrir cosas que a lo mejor no van a ocurrir. Entonces, la regulación tiene que ser cierta para las inversiones, pero suficientemente flexible como para adaptarse al mercado. Si vamos al biometano, necesitamos regular las conexiones de acceso de las plantas de biometano al sistema. Y eso hay que regularlo ahora, porque es el momento en el que se están tomando las decisiones de inversión de las plantas de biometano. Entonces, la regulación es muy importante, pero hay que encontrar un equilibrio entre certidumbre para el inversor y flexibilidad para adaptarse a la realidad industrial, sobre todo en ámbitos donde, como decíamos, hay incertidumbre aún. Es decir, no demos por hecho que va a haber la cantidad de hidrógeno que va a haber en el año 30, porque lo ponga en ningún plan, eso va a ocurrir. Para que haya hidrógeno, alguien tiene que invertir en una planta, tiene que producir y tiene que tener un comprador para ese hidrógeno. Entonces, esa combinación de certidumbre y flexibilidad. Y no es normalmente la flexibilidad a lo que están acostumbrados los reguladores. Hablamos, no me quiero olvidar esta pregunta al principio, de a nivel doméstico, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Entonces, seguramente que muchas personas que nos están escuchando dicen, yo puedo hacer algo desde mi casa, cambiando mis hábitos para contribuir. Mucho. Yo creo que esto va de cambiar los hábitos. Y si no estamos dispuestos a cambiar los hábitos, y los vamos a acabar cambiando. Y los que no los cambiemos por vocación, lo haremos por obligación. Es decir, y yo creo que en parte lo vamos haciendo. Hay un ejemplo, y mi primer trabajo hace 30 años fue en una industria, trabajé como ingeniero en la industria del vidrio. Hoy, ¿te parece un sacrilegio no llevar una botella de vidrio al contenedor de vidrio, ¿no? O sea, vamos, yo veo eso, pero yo creo que a todo el mundo. Es decir, ha tenido un éxito enorme, es verdad que ha tardado 30 años, ¿no? Yo trabajé en la industria y veía el efecto que tenía, porque veía llegar los camiones de vidrios recuperados. Por lo tanto, hay medidas pequeñas que podemos hacer, que algunas las estamos haciendo, pero tenemos que llegar más allá. Hay una muy atractiva, hay algunas páginas web donde uno puede medir su huella de carbono personal y ver la evolución de tu huella de carbono, y es muy divertido, ¿no? Entonces tú pones unos ciertos parámetros, de una forma aproximada, te dice cuánto carbono produces tú por tus hábitos. Y eso te permite cambiarlos. Porque lo que no mides no cambias. Hay alguna aplicación corporativa que trabaja también en eso. Es decir, tenemos que medir, la única manera que tenemos será medir nuestra contribución negativa al CO2. Claro, pero como ves, o sea, tiene que haber todo un sistema alrededor. Quiero decir, mi gesto de echar la botella de vidrio en el contenedor del vidrio, ¿por qué funciona? Porque hay todo un sistema de gestión de recogida de ese vidrio. O sea, hemos conseguido el vidrio desde el punto de vista de análisis de ciclo de vida, es decir, del impacto ecológico que tiene ese material. En realidad es llamativo como un material que funde a temperaturas tan altas, que hayamos conseguido que sea sostenible, romperlo una y otra vez, volver a fundirlo, volver a hacer nuevos materiales. O sea, que eso sea sostenible es gracias a que hay todo un circuito de gestión de ese residuo, esa apuesta por recoger ese vidrio y decir, pues vamos a apostarlo a que lo vamos a reciclar y a reutilizar. Si eso lo hiciésemos con otros materiales, hablo por ejemplo de polímeros, de plásticos, dice, si existiese ese sistema de gestión, ¿no? A la temperatura a la que por lo menos los plásticos termoplásticos que puedes fundir una y otra vez a bajas temperaturas, y dirá, pues tendría que ser sostenible. Claro, y yo iría al contenedor a echar la botella PET de agua, ¿no? todos los días y digo, ¿cómo estoy contribuyendo? Pero porque hay un sistema de gestión. Si no lo hay, es imposible que yo contribuya. Pero cada vez lo hay más, ¿eh? Si te fijas en recogida de basuras, cada vez lo hay más. El acceso a vertederos se está limitando de forma drástica. España va retrasada, pero acabará ocurriendo. Y por lo tanto habrá un reciclaje cada vez mayor. Sí. Ahí hay un campo enorme químico para transformar esa basura en biometanoles o metanoles circulares. Y
Queda un poco, porque queda, pero acabaremos utilizando, y utilizamos hoy mucho más la basura de lo que lo utilizábamos hace 20 años. Es decir, que sí, hoy claro. el vidrio es obvio, dices tú, porque y porque es rentable, porque al final aquí hay un tema económico, es decir, para el productor de vidrio es muy rentable recoger ese vidrio porque funde a menos temperatura que produce la materia prima para producir el vidrio, por lo tanto es muy rentable. Cada vez hay más cosas que se están produciendo. Y yo creo que cada vez nos concienciamos todos un poco más, ¿no? Que intentamos viajar de otra manera, consumir de otra manera. Queda mucho, pero yo creo que todos podemos hacer algo. Yo diría que cuando yo era pequeño, se apagaba la luz, pues porque, ¿no? Te decían, no somos... niño, apaga la luz que no somos Iberdrola. No sé qué nos dirían, pero algo parecido. Hoy apagas la luz por un sentimiento medioambiental, en términos generales. Sí, y ese es un cambio radical, ¿no? Intentamos, en la medida de lo posible, todos poco a poco estamos adquiriendo un hábito distinto. Tiene que ser más radical y todos podemos hacer mucho más. Podemos intentar utilizar más el transporte público y yo creo que cada vez más gente lo hace por esa razón, ¿no? O consumir cosas locales, de temporada. Es decir, también en la alimentación está habiendo un cambio, yo creo que importante, ¿no? En el hábito de cada uno de nosotros. Claro, yo esto es de científica, te pasará igual, tengo que medir las cosas. Entonces, ¿qué impacto real tienen esos pequeños cambios? O sea, yo siempre me pregunto si esos cambios, tú te pones a hacer el cálculo y dices, la contribución es mínima, ¿no? Cambios domésticos, quiero decir, poquitas cosas que podemos hacer, pero sí que tienen implicaciones a nivel de lo que dices, de la opinión que se genera. Es decir, no hago esto por ahorrar, sino que lo hago por sostenibilidad. Es decir, ha calado ese mensaje y eso implica que luego se hagan otras políticas, que la industria pues haga otro tipo de cosas, que por ejemplo, la actividad industrial tiene un peso muchísimo mayor que lo que hagas tú en tu casa. O sea, esto tiene que quedar claro, que esto es, que es muchísimo más relevante. Es más una cuestión es la industria lo que cambia la aguja es la industria. Es decir, el consumo energético y eléctrico lo hace la industria, no el doméstico. Pero ese cambio, pero fíjate en el tiempo, tú eres muy joven, pero es que hace solo 10 años que esto está aquí. No hace... Es decir, esta sensación de que esto es una emergencia, de que esto es urgente, de que esto nos atañe a todos, esto es urgente, esto ya está aquí. Hasta hace no mucho, hablamos de política, había partidos ecologistas. Hoy no hay partidos ecologistas porque todo el mundo es ecologista. Es decir, ¿no? Había partidos solo ecologistas. Ya no existen, porque no hacen falta, porque todo el mundo es ecologista. Es decir, ¿hay alguien que no sea ecologista? Sí, eso es verdad. Todo el mundo es ecologista. Eso pues, se ha producido en muy pocos años. En 10, que es muy poco. Entonces, es verdad que hay que medirlo, por eso creo que hay que dar más visibilidad a algunas aplicaciones, es verdad que un poco científicas. Poco científicas. Pero hay cosas que tú puedes poner si te las preguntan y puedes estimar tu huella de carbono. Y puedes compararlas sobre todo con la del año siguiente. Entonces tú puedes ver decir, cuántos aviones has cogido. Eso lo puedes poner. ¿Cuántos trenes? ¿Cuántos coches? ¿Cuántos kilómetros haces? ¿Tu coche es eléctrico, híbrido o no? ¿Cuántos viven en tu casa? Y lo puedes medir respecto al año que viene. Y puedes ver si has evolucionado o no positivamente. Eso que las empresas lo hacen de forma ya muy habitual. Y cuando las empresas también hablan de su huella de carbono es estimada, ¿no? Es decir, es una estimación. Es verdad que lo que no se mide no se mejora y que hay cada vez más aplicaciones para hacerlo. Yo pienso también en una cosa que es que se juega un poco con... Haz las cosas mejor, casi con un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad a veces sale caro. ¿A qué voy? A que ser sostenible es más caro que no serlo a título individual. Es decir, si yo me obsesiono, ¿no? Con, es que mi impacto en el medio ambiente creo que es mucho mayor de lo que realmente es, porque me bajo una aplicación, ¿no? Mi huella de carbono. Tengo que cambiar el coche, ¿no? Tengo un coche a gasolina y lo quiero cambiar por uno eléctrico, si te lo puedes permitir, porque también es caro. Cambio el televisor, porque es que el OLED consume más, y entonces, el OLED es que consume menos, que es el más caro de todos. Los electrodomésticos, es decir, ser sostenibles para ricos. Sí. De hecho, a nivel de países, es de país desarrollado. Por lo tanto, hay que exigirle al rico que lo sea, ¿no? Igual que nosotros como país nos exigimos más de lo que exigimos a un país en vías de desarrollo, ¿no? Si ves el consumo energético per cápita
del África subsahariana respecto al resto del mundo, ¿no? Es Estados Unidos, el consumo per cápita de energía es 10 veces el de la África subsahariana, ¿no? Esos casi 1.000 millones de habitantes sin acceso a la electricidad. Luego, los que podemos reducir nuestro consumo somos los que producimos. El rico, por definición, país o persona, contamina más porque usa más. Entonces también hay que exigirle más al que más tiene, que sea más responsable, que también creo que lo hace, ¿no? Pero sí, es verdad que es caro. Pasa con la alimentación. Comer sano es más caro que comer saludable, y intentar comer en general pues tiene un coste superior. Claro, a lo que voy no es tanto a verlo como país, ¿no? Sino como persona. Eso, claro, sí. como persona. Y pero como país se ve muy fácil. Hay todos los estratos sociales, ¿no? Claro, Entonces pero como dices... país se ve muy bien, ves enseguida, ¿no? La diferencia de pues con personas igual. Sí, ¿no? eso sí. Claro, yo digo, a nivel estrato social, digo, Sí, vamos a hacer que se sienta culpable con el clima el que no se puede permitir cambiar de coche. No. Por eso la neutralidad tecnológica, y yo creo que algunas ayudas, por ejemplo, a fomentar el vehículo eléctrico, tienen peligro, y es que acabes estando incentivando a aquel que se podría pagar ese cambio de vehículo, ¿no? Totalmente. Para finalizar, ¿crees que es viable tal cual se está planteando la transición energética? Yo creo que no. O sea, yo creo que hay muchos errores que se están cometiendo. Voy por lo positivo. Creo que la urgencia está ahí, el cambio en la opinión está ahí, pero yo creo que la demonización de algunos combustibles fósiles, creo que es un error. Y luego generar una imagen equivocada, ¿no?, de lo que realmente va a ocurrir. Es decir, esa sensación de que nos parece que en el año 50 todo va a ser verde y que en el año 49 a las 12 de la noche alguien le va a dar un botón. No, para llegar ahí hay que hacer muchas cosas. Es muy importante ser conscientes que hay que reducir la emisión. Cualquier CO2, molécula de CO2 que vaya al oxígeno, al aire, ahí se va a quedar. Hay que evitarla. Pero hay que conseguir hacerlo de una forma razonable y no demonizar algunas tecnologías frente a otras. Y yo creo que hay cosas que no se están haciendo todo lo bien. ¿Cuál deja una oportunidad muy grande a nuevos desarrollos, nuevas formas de generar energía, al autoconsumo, que no hemos hablado, ¿no? A la generación distribuida, a nuevos modelos de negocios, a producir hidrógeno a través de metanol, en vez de hacerlo solo con agua y electricidad, de forma progresiva? A veces tenemos que encontrar la manera de generar la demanda antes de haber generado la oferta. Todas esas cosas que son muy importantes se nos olvidan a veces. Pues muchísimas gracias, Marcelino. Ha sido un placer haber pasado este rato contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.